tiene mayor riesgo de tener formación de trombosis o coágulos. ¿Por qué pasa esto? Número uno, hay lesión al endotelio en un infarto. ¿Sí? Acuérdense que el corazón por dentro todo es endotelio. Entonces, si tiene un infarto, en algún momento puede haber un pequeño desgarro ahí del endotelio y entonces ya hay una lesión en el endotelio. Y acuérdense, si el endotelio lo exponemos, entonces está el factor de von Willebrand, está la membrana basal con carga negativa y todo esto que favorece la formación de coágulo. Lo otro es que un corazón que sufre un infarto tiene riesgo de arritmias. Y una arritmia causa turbulencias y las turbulencias ayudan a responder los trombos. Es algo que también creo que habíamos hablado. Entonces, bueno, sí, en alteraciones del flujo. Otro paciente que podríamos pensar tiene riesgo de desarrollar trombosis y que esto puede llegar a pasar en los hospitales son pacientes que llevan mucho tiempo postrados en cama. Por ejemplo, pacientes que les hicieron cirugías por ejemplo, cirugías de neurocirugía y que son cirugías prolongadísimas de 12 horas, 20 horas, que el paciente está postrado en cama. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar trombos en las piernas. Inclusive las mujeres que les hacen una cesárea, no sé si han visto que les vendan las piernas. Eso es para favorecer el retorno venoso, porque hay riesgo de trombosis. Entonces, por ejemplo, operas a alguien, no tomas cuidado en eso, se va a su cama después de la cirugía, todo salió bien, y entonces al siguiente día ya empiezan las órdenes de que se puede parar o algo, y entonces el paciente se para, empieza a caminar, se suelta un émbolo y se van los pulmones y el paciente ahí quedó. Entonces, más que nada por eso es importante la teoría de Bishop, para que podamos identificar cuáles son factores de riesgo que pueden tener nuestros pacientes. Y hay muchísimos. Esto lo vimos, ¿verdad? El tromboembolismo. Acuérdense, el trombo es la formación del coágulo en el sitio. Y el émbolo es una masa que se formó en algún lugar y se desprendió. Una masa. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de las diferencias. Acuérdense de que los trombos que se forman in vivo en el paciente se caracterizan por las líneas de sangre. O también a veces decimos un trombo rojo, un trombo blanco, a veces van a poder ver eso en algún lugar. Los trombos que se forman en vivo generalmente tienen la tendencia a volverse blancos por la fibrina que se va polimerizando y todo eso. Y entonces por eso el trombo que ven ahí no se ve como un coágulo rojo. Si vemos algunos otros puede que haya algunas líneas blanquecinas y ya podemos saber pues eso. Y pues en el microscopio son obvias las líneas de sangre, son los cambios en coloración que hay en el lado de la endocarditis trombótica no bacteriana. Si se fijan, ese trombo también ¿qué color es? O sea, no es rojo así oscuro, ya adquirió otro color. ¿Qué va a pasar con los trombos? Hay varios desenlaces que podemos tener. Uno, se formó el trombo y se deshizo, y todo bien, no pasó nada. Lo otro es que se formó el trombo y se desprendió y viajó hacia un sitio, se embolizó. Lo otro es que se forma el trombo, se organiza y se recanaliza. ¿Sí? De hecho, a esto le llamamos trombo organizado. Ya se sustituyó todo lo de las plaquetas y sangre y todo por fibroblastos, principalmente y tejido conectivo. Después de eso se empiezan a formar nuevos canales vasculares. A veces se queda así, a veces se vuelve a abrir todo el vaso sanguíneo, a veces se restablece la circulación. Claro que queda un poquito más estrecho, ¿sí? Pero son cosas que pueden pasar. Y lo otro es propagación, o sea que el trombo siga creciendo, ¿sí? Que generalmente eso, por ejemplo, se puede llegar a presentar en una trombosis intravascular discernible. Que algún día vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es un émbolo? Es una masa intravascular que puede ser, y esto está padre, puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. ¿Sí? Está curioso eso. Y que se desprende de un sitio y es transportado de la sangre hasta un punto que está distante. ¿Cómo sería gaseoso? Y a menudo esa masa va a causar obstrucción del flujo sanguíneo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, de los embolismos más frecuentes tenemos el embolismo pulmonar. Y es importante poner atención a las estadísticas. Ocurre de 1 a 2% de pacientes postquirúrgicos que son mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque cumplen varios requisitos para la
de Virchow. La edad avanzada, la obesidad, la duración de la cirugía y el tipo de cirugía también influye si llega a tener infecciones o alguna enfermedad venosa previa. La gran mayoría de los émbolos pulmonares se originan de trombosis venosa profunda. Esa es pregunta de examen. ¿Okay? También una gran mayoría de los trombos que se originan son pequeños. Y entonces el trombo viaja, llega al pulmón y solo va a bloquear una arteria, una rama pequeña del pulmón. Y entonces solamente va a haber isquemia de una pequeña porción. Y entonces el paciente dice, bueno, la gran mayoría son pequeños y son silentes. O sea, el paciente no está consciente de qué le pasó. Los que son más escandalosos son los que vimos aquí. Cuando obstruye una rama importante, digamos, la bifurcación de la arteria pulmonar, si se queda allí el trombo, ahí quedó el paciente. A menos que se detecte a tiempo y se le detecten trombólíticos. Pero generalmente el paciente no alcanza a llegar a ese momento. En otras ocasiones puede que obstruya solamente la arteria pulmonar izquierda o la arteria pulmonar derecha, y entonces el paciente va a mostrar síntomas del tromboembolismo pulmonar, pero como todavía tiene la función del otro, pues se puede mantener vivo. Eso con tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Que característicamente es venoso. También tenemos embolismos arteriales. Estos generalmente se originan, esta es otra pregunta de examen, la gran mayoría se origina del corazón, vienen del corazón, ¿sí? O sea, de trombos que se formaron en el corazón. ¿Se entiende por qué? Un trombo que se forma en las venas muy difícilmente va a pasar de los pulmones al ventrículo, a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se va a quedar en los pulmones. Entonces, la gran mayoría de los tromboembolismos pulmonares son venosos. De los embolismos arteriales, la gran mayoría pues se tienen que formar en el corazón, la gran mayoría se van a formar allí y de allí van a viajar a otros sitios. ¿Okay? 2/3 están asociados a infartos en el ventrículo izquierdo. Nuevamente, si hubiera un infarto en el ventrículo derecho, pues va a quedarse el trombo en los pulmones, lo más probable. 25% se asocian a dilatación de aurícula izquierda y el resto se originan de aneurismas de aorta, placas de aterosclerosis, que eso es bastante importante también, vegetaciones. Y existen los émbolos paradójicos que se originan del sistema venoso y curiosamente pasan a la circulación arterial, pero son anecdóticos, ¿sí? Como en medicina todo, no podemos decir que hay absolutos, pero se puede pasar, probablemente. Del 10 al 15% de los embolismos arteriales son desconocidos. La gran mayoría se desprenden del ventrículo izquierdo o del corazón izquierdo, viajan a través de la aorta y llegan a los miembros pélvicos, la gran mayoría de los embolismos arteriales. ¿Okay? 10% en vez de irse para abajo se pueden ir al sistema nervioso central y entonces causar un ictus o un evento vascular cerebral de tipo isquémico al paciente. ¿Sí? Y otros sitios, intestino, riñones, vaso, que son menos comunes, aunque en pacientes ya grandes, mayores de 60, 70 años, a veces les llega a pasar con cierta frecuencia. Pero esos son los sitios, digamos, más afectados. ¿Sí? Todos esos datos son preguntas de examen. ¿Okay? Me acuerdo por qué puse ese. Bueno, sí. Paciente con insuficiencia arterial y con formación de trombos de tipo crónico. Entonces, conforme va pasando el tiempo, cada vez va teniendo isquemia en más partes del cuerpo. Pero existen otras causas de embolismo. Por eso dijimos hay émbolos sólidos, líquidos o gaseosos. Y entonces ahí tenemos una arteriola pequeñita y tiene agua dentro. No sé si ¿qué les parece si está dentro de la arteriola? Grasa, muy bien. ¿Qué más? ¿Es pura grasa o hay algo más? Hay más celulitas, ¿no? Sangre. ¿Dónde hay grasa o los sanguíneos? Permíteme un momento. Buenos días. ¿A mí? Sí. Visión, tener una visión de corazón. Sí.
sangre y grasa normalmente en nuestro cuerpo? En la médula ósea. Estos dos, los dos que están ahí, son trombos de médula ósea. ¿Cómo creen que podría pasar eso? Fracturas de hueso. Fracturas de hueso, muy bien. Principalmente fracturas de huesos grandes. ¿Sí? ¿En qué pacientes podría pasar eso? Viejitos, que tienen caídas de su propia altura y se fracturan la cadera, tienen riesgo de crear embolismos de médula ósea. ¿Otros pacientes que pudieran tener eso además de los viejitos? Deportistas, ¿no? Pacientes que tienen fracturas múltiples, como por ejemplo una persona que va manejando a, no sé, 150, choca con un poste y se tiene fracturas múltiples. Entonces es otro paciente. Generalmente pacientes politraumatizados que tienen varias fracturas también tienen riesgo de desarrollar este tipo de embolismo. Personas con debilidad ósea, con cierta ¿Quién sabe? Que no he visto estadísticas de eso, pero probablemente sea porque son raros las personas que tienen eso. Entonces, estos dos son pulmones que tienen esa formación de esos émbolos. También les llaman émbolos grasos. Si hacemos tinción para buscar grasa, ya sea un sugar negro o un rojo oleoso, pues vamos a ver las gotas de grasa ahí que corresponden a la médula ósea y que están obstruyendo varios vasitos. Es curioso porque, por ejemplo, podría llegar un paciente cuando estén en urgencias, les puede llegar un paciente politraumatizado y ustedes bien preocupados por estabilizar la fractura y resulta que tienen y se les mueren. O sea, muchas veces lo que se ve aparatoso de, tiene una fractura, vamos a tenerla, y resulta que algo más importante está ocurriendo. ¿Cómo se le checa para émbolos? O sea, tienes que checar si tiene datos de dificultad respiratoria. Y no me pregunten el tratamiento porque no me acuerdo. por ejemplo, ¿y émbolos arteriales? ¿Y émbolos arteriales? Generalmente te vas a dar cuenta, si son venosos o si son émbolos grasos, la mayoría de las veces va a afectar a los pulmones. Los émbolos que se van por la circulación arterial o la circulación sistémica generalmente afectan varios órganos, pero te vas a dar cuenta que hay focalización de ese sitio que está haciendo. Por ejemplo, puede ser una pierna que le empieza a doler al paciente por isquemia, entonces sabes que hay un émbolo allí que está bloqueando las arterias que están ayudando al paciente. O el paciente empieza a mostrar datos de focalización, que es de que, no sé, les va a llegar el paciente así con la comisura labial desviada, que no puede mover un brazo, que tiene problemas para el habla, y entonces dices, probablemente tiene isquemia de tal zona, que está bien padre eso del neuro. Yo soy bien malo para eso, pero cuando estaba rotando urgencias en el H1, una vez llegó un paciente que tenía varios problemas de esos y llega la residente de neuro y le hizo una valoración así rápida de 2-3 minutos y dice, lo más probable es que tiene afectar el área no sé qué y el área tal, porque la arteria tal probablemente está tapada. Así. Y ya lo llevamos a su resonancia o TAC, no me acuerdo, y sí, lo que ella había dicho. Y yo sé que, wow, qué chido. Muy bien. ¿Qué creen que es eso? Sí se nota, ¿no? Aquí tenemos varios vasos sanguíneos. Curiosamente es pulmón también. Y entonces en los vasos hay un material ahí que está entorpeciendo. ¿Estás haciendo un trampa? No, estoy viendo aquí. No, pero ya había estudiado. Sí, me quemó. Que no estudié. Muy bien. Entonces, esos son émbolos de líquido amniótico. Émbolos de líquido amniótico. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cuándo está? Está bien raro, pero en mujeres embarazadas, cuando tienen el parto o cesárea, parte del líquido amniótico se pudiera llegar a ir a través de los vasos sanguíneos y entonces llegar a los pulmones y el paciente se muere. Son raros, pero ahí están las fotos del paciente. Y entonces, ¿qué es ese material que está ahí? Es queratina del bebé. El bebé mató. Digo, por si se quieren embarazar, hay muchos riesgos. Dalo, cuidado. No. Te pueden matar así.
con Hay que hacerlo. ¿Cómo? También. Hay que hacer en el relleno. Y se mete el aire, ¿no? Sí, podemos. O también cuando van abajo y tienen inmensa presión y suben. Ajá. Me invitan al dormi, en el dormi lo hacemos. Sí. En el dormi lo hacemos. Sí, porque imagínate, también una la bolita de aire y... Nomás dile scuba diver, habla inglés. Scuba diver. En el internado a veces teníamos que canalizar al paciente y a veces pasaba una burbujilla. Y lo subimos a TikTok. No, Susana. No, es mayor de 100 milímetros. Entonces, se pueden formar burbujas de gas en un paciente que hace buceo. Cuando se descompresa. Cuando va bajando la persona, cuando va sumergiéndose en el agua, ¿Ves? la presión atmosférica va aumentando. Y cuando sube muy Y rápido. entonces cuando sube, el cambio rápido de presión hace que los gases se separen del líquido y entonces se forman estos émbolos gaseosos. Sí, Aquí todo depende del paciente se muere. Lo suben, se Pero tú muere. estás bien. Esto es como mil maneras de morir. ¿Ha visto hay una serie de eso que vean? Sí, mil maneras de morir. 10,000 different ways. Está bien raro. Está bien raro. Había uno de salchichas. Lo otro es Sí, que es todo. pudiera existir el riesgo de que ustedes canalizaron a un paciente y le pasaron aire por la vena. Pero se necesitan cantidades Muy grande. de 70 a 100 mililitros o más de 100 mililitros. O sea, un chorrón así de aire. Y lo que pasa sí es una gota, o sea, es menos de un mililitro. 20 gotas de un gotero normal, de esos como los de paracetamol o los goteros. Esto lo van a ver en cirugía, pero hay varios tipos de goteros. Hay microgotero, normogotero, y normalmente un normogotero son 20 gotas o un mililitro. Porque luego tienen que hacer el cálculo de cuántos mililitros le van a pasar por hora al paciente. Y entonces a la enfermera le tienen que decir tantas gotas por minuto. Y ahí la enfermera ajusta el gotero y está contando. 1, 2, 3, y ya dice, ok, 20 gotas por minuto, le está pasando un mililitro por minuto. Y entonces en una hora, ¿cuánto le va a pasar? 60 mililitros. Tienen que hacer todos esos cálculos. Eso lo van a ver en... me voy a piratear la clase del doctor Medina, vamos a hacer. Tienen que aprender a hacer esos cálculos para... Y parece como que, pues no es relevante, pero si tienen un paciente con insuficiencia renal y ustedes le pasan líquido de más, van a hacer algo que se llama encharcar al paciente. Y entonces le van a causar un edema pulmonar al paciente y se puede. Que puede pasar también en los hospitales cuando llega el familiar del paciente Y la quiere abrir y bajar. y lo, está muy lento esto, y le abre y se va todo a shock. Lo otro es que, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que tienen que ir por administración endovenosa, pero que tienen que ir con cierta velocidad de goteo. Eso lo saben, pregúntenle al doctor Cristian, él es experto en eso porque es anestesiólogo. Y entonces ahí tienen que calcular. También hay aparatos que hacen todo el ajuste por ti. Entonces hay unos aparatos de goteo que ya hacen todo. Los internistas, los anestesiólogos saben mucho de eso. Bueno, entonces no sé si están viendo este vaso sanguíneo y aquí hay una burbuja de aire. Entonces esa es una embolia gaseosa. Tenemos lo que es la enfermedad por descompresión, que es la embolia gaseosa. Es la agua. Es la segunda causa de muerte Esos buzos más tremendos. frecuente en los buzos. ¿Y cuál es de la primera? Tiburones. Los tiburones. Los tiburones. Ahogamiento. Se ahogan los buzos. Ok. Bueno, eso es lo que pasa. El gas cae en los pulmones. Esa es una de las opciones. El gas cae en los pulmones, se empieza a expandir en el alveolo, rompe el alveolo y entra hacia el vaso sanguíneo. Y entonces el vaso sanguíneo puede viajar. Generalmente son gotas no muy grandes, aunque se pueden hacer burbujas un poquito más grandes, y entonces puede afectar a pulmones o cerebro. Bueno, entonces el paciente pues normalmente va a tener muchos problemas, pero al final pues es la segunda causa de muerte más común. Entonces esperamos que el paciente se pueda llegar a morir. Es por eso que los buzos generalmente, si hacen buceo de profundidad, cuando van subiendo despacio y por estaciones. No pueden hacer un ascenso rápido, porque si hacen el ascenso rápido puede pasar eso. ¿Ok? Bueno.
No sé si tienen alguna más. Generalmente, si llegara a pasar ese riesgo, los meten en cámaras que se llaman hiperbáricas, donde se mantiene todavía la presión atmosférica para que esos gases no se puedan expandir. Y no sé, ya después de eso no sé cuál es la terapia para todo. Yo solo veo gente muerta. No me pregunto de tratamiento. Muy bien. Otro concepto es el infarto. ¿Sí? Cuando hablamos de infarto no solo nos referimos al corazón. Infarto es la falta de irrigación o la falta de oxigenación a un tejido y este tejido se muere por esa falta de oxigenación o de irrigación. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, infarto es un área de necrosis isquémica causado por la obstrucción del flujo vascular hacia esa zona. ¿Okay? Es muy importante porque el 40% de las muertes en Estados Unidos son consecuencia de enfermedades cardiovasculares asociadas a infartos. ¿Sí? Principales causas de infarto: embolismos, trombosis. ¿Sí? Un trombo arterial, que me faltó decir, las placas ateromatosas, los ateromas, son trombos. ¿Sí? Son trombos ateromatosos. Se pueden desprender, entonces también tenemos un embolismo de una placa ateromatosa. Estas, curiosamente, por ejemplo, si la tenemos en el principio o en alguna de las ramas principales de lo que es ¿cómo se llaman las arterias del corazón? Las coronarias. Muy bien. Si tenemos una placa ateromatosa en una coronaria y se desprende una parte de esa placa ateromatosa, se puede ir y obstruir una de las ramas de la coronaria. Generalmente es la descendente anterior. Y entonces obstruye esa rama de la coronaria y todo lo que es la parte anterior y el látex del ventrículo izquierdo se quedan sin el flujo sanguíneo y entonces se infarta esa zona. Entonces también tenemos émbolos de placas ateromatosas. Otras causas menos comunes: vasoespasmos, que generalmente los vasoespasmos llegan a causar anginas inestables o la depresión. Hay vasoespasmo, te duele por la isquemia, pero luego se vuelve a abrir y ya pasa. ¿Sí? Pero pudiera haber un vasoespasmo muy fuerte, muy duradero, que cerrará por completo. La expansión de un ateroma, ya lo dijimos. Compresión extrínseca, ya sea por un tumor, un aneurisma o edema. Torsión vascular. Estos ya son causas de infartos en general. Por ejemplo, podemos tener un tumor que esté comprimiendo, no sé, un vaso aquí y entonces se compromete la irrigación sanguínea, o en el brazo, o en la articulación. Torsión vascular, eso pasa generalmente con órganos que, no voy a decir que cuelgan, pero que sí, cuelgan. Okay. Los testículos muchas veces infartan por torsión. Está el testículo ahí todo feliz y de repente se da vuelta y tiene sangre y se tiene que quitar el testículo. ¡Au! Y se muere el paciente. Pero por ejemplo, un ovario también se podría girar. Entonces, ¿Cómo sucede eso? a veces el ovario tiene tumores que son muy grandes y entonces el mismo tamaño hace que el tumor se gira. Es bien raro, pero me ha tocado varios. Y muchas veces son fibromas esos tumores. Pero bueno. Puede ser por ruptura traumática, que sería un traumatismo causa destrucción o solución de continuidad de una arteria y entonces a ese órgano que dependía de esa arteria pues ya no le está llegando sangre. O atrapamiento, que eso puede pasar en pacientes que tienen síndrome de atrapamiento, no sé si lo ven en los auxilios. Puede haber un traumatismo muy fuerte que causa edema de las fascias y entonces esas fascias comprimen los vasos sanguíneos y entonces ya no llega circulación hacia esa zona. Y entonces hay que abrir y hacer una fasciología para que se quite la presión. ¿Cómo vamos a ver un infarto? Lo podemos ver de varias formas. En algunas ocasiones decimos infartos rojos. Generalmente en los infartos rojos, la mayoría de las veces hay un infarto, pero el retorno venoso también está comprometido y entonces la sangre no regresa a la que ya estaba ahí y entonces se extravasa y se ve como algo hemorrágico. ¿Sí? El primero que ven allí es un paciente que tuvo un gólbulo, entonces el intestino giró y entonces la sangre que llegaba a ese segmento de intestino se queda ahí y ya no llega más sangre, entonces sufre infarto.
Este otro es un infarto pulmonar. Si se fijan, generalmente los infartos en órganos que tienen circulación terminal, como los pulmones, se está obstruyendo un vaso aquí y entonces hay una imagen como en cuña, ¿ok? Que es la parte terminal de ese vaso sanguíneo. Torsión testicular. Aquí tienen un testículo normal al corte, se ve así como color cremita, es esponjosito si lo toca. Y este es un testículo de un paciente que tuvo una torsión testicular y que tuvo un infarto hemorrágico. Hace poco tuvimos la de un niño chiquito. Ay, pobrecito. Sucede normalmente por traumatismo, ¿no? No, Nomás una de la nada. no les quiero dar miedo, pero puedes estar sentado tomando clases y de repente. En el mero examen. La acreditación. O sea, es inevitable. Es inevitable. La visión. Hay una predisposición. Pero de que no. Y si están asociados. Es un dolor insoportable. ¿Cuál es la cosa con el infarto testicular? Es como un infarto del corazón, súper doloroso. Pero, Pero, sí, se va a sentir. Pues si te hacen así y andas llorando. Esta es la cosa. Es un dolor muy doloroso, ¿no? Claro. Sí, cuando el dolor duele. Entonces, desde que empieza el dolor, ¿quién cierra? muy raro que un hombre que tiene dolor en los testículos no se vaya a quejar. Entonces, cuando empieza el dolor, voy a consulta inmediatamente. Claro. Porque si se detecta a tiempo, Se operan y si se detecta a tiempo, no, ni siquiera necesitas operar, nomás se agarra el testículo y se regresa. ¿Quién no puede volver? Estás poniendo focos. Sí, pero. Es para un lado específico, no sé cuál, pregúntale al doctor Merino. Si no te lo. Y muchas veces me hacen una cirugía donde se amarra para que ya no vuelva a pasar. Entonces, por ejemplo, quiero imaginarme el niño que hace poco tuvimos el infarto de testículo. Lo más probable es que el niño empezó con dolor, se estaba queje y los papás, pues ahorita te llevamos. Y si lo sigues cuidando mucho. Y ya cuando lo llevaron, pues ya está muerto. Suena bien. Gracias a Dios tenemos dos. Gracias a Dios. Bueno, Gracias, Pai. A la como para después es. no le quiero cobración. Muy quieto. Jugando fútbol. Sí, ya sé. Sí, desde ayer. Todos lo vimos. Apenas se está dando cuenta del fichaje de Alcántara. Es un ligamento que lo mantiene unido para que pueda mover. Pero hay personas que tienen la ausencia de ese ligamento y entonces el testículo se puede mover libremente. Preocúpate, compañero. Es más doloroso que un parto. Sí, la Chiste que se me parto, pero es cierto. siempre ganamos. Es broma, Karen. Sí lo han escuchado, ¿no? Cuando una mujer tiene su bebé por parto, le dan el bebé y ¡ay, qué bonito! Y al rato quiero otro. Cuando un hombre recibe un golpe en los testículos, ya Un sermón bien. y es un dolor tan intenso que no se puede soportar por mucho tiempo. Exacto. Y parto. Lo sientes aquí hasta las En cambio, anclas. el trabajo del padre, una mujer puede estar 8 horas. También es encorvado así. No, el trabajo de parto se libera hormonas, oxitocina y otras cosas que te ayudan a ese tipo de vida. Un golpe al testículo. No. Estoy hablando de hechos. No, Voy a investigar eso. Pero pudiera ser más raro que ¿quién quiero que pues ya estoy. But it's so different. Like, how are you gonna compare birth to that?
Pues porque You're having a baby. Así que casi están. sperms are linked to Otra causa de que tengamos infartos hemorrágicos son tejidos con circulación doble, que son tejidos que les llega sangre por otra área y entonces está isquémico, pero está llegando El hígado no tiene de pulmón. Ahorita los vamos a ver. Tejidos que tuvieran congestión previa, que ya lo hablamos hace rato en congestión pulmonar, se congestiona y luego se causa un infarto. Y el otro que puede pasar en un infarto rojo es que se recupera el flujo y ese es un problema. Por eso, en pacientes que tienen infarto agudo del miocardio, hay un periodo de tiempo, una ventana en la que se puede dar tratamiento para volver a recuperar la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces llega el paciente con infarto al hospital, se tiene que averiguar tiempo de evolución y luego se tiene que ver si el tejido todavía se puede recuperar. Muchas veces le hacen un procedimiento donde vuelven a abrir el vaso sanguíneo que está ocluido para que recupere la circulación. Pero si no se tiene cuidado y se hace esto y el tejido ya está muerto, pues se recupera la circulación, pero ya hay nefrosis, entonces ya no se va a recuperar esa zona. Por eso algunos pacientes que tienen infarto solamente los dejan vigilar. Y luego los familiares no van a hacer nada, es que ya no hay algo que podamos hacer en relación a someterlo a un procedimiento de colocación de stent. Sí se entiende, ¿no? Yo así es que Ahí está un infarto. Muy bien, también tenemos infartos de tipo blanco o infartos totalmente o 100% isquémicos. Estos generalmente los vemos en órganos con circulación arterial terminal. Perdón. El pulmón es circulación colateral. Los riñones, el vaso y, por ejemplo, un dedo tiene circulación arterial terminal. Los ojos también. Los ojos. Sí, El pulmón era colateral. el pulmón es colateral. Eso marca las 11 de la noche leyendo artículos. Entonces, si se ocluye un vaso sanguíneo, fíjense cómo se hace como una cuña, una pirámide. Entonces yo puedo ver aquí varias áreas que tienen infarto y casi todos tienen la misma morfología. en los inicios. Se ven colar. ¿Dónde es eso? Probable causa de infarto en ese paciente. Congestión. Riñón, necrosis. No, pues. No, Era diabético. Embolismo, tromboembolismo. ¿De qué tipo? Pulmonar, venoso. arterial. 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 Oh, está en los piernas. Puede que tenga un trombo en el ventrículo izquierdo, se desprende viaja por la aorta y llega hasta los riñones. Y son trombos pequeñitos. Y entonces llegan a la arteria renal y de la arteria renal van agarrando los vasos, pasan la arteria acuata y luego las arterias hacen del. Yo también. Pero es que no pensé que había dicho eso. El sur sí le morí por una trombo de arteria. De estos. Sí, si el riñón queda muy dañado, vas a entrar en insuficiencia renal. Ahí ya. Si no te dan el tratamiento adecuado. Bueno, el corazón en sus ramas más externas también tiene circulación arterial de tipo terminal. ¿Qué vamos a ver en los infartos en el microscopio? Si tenemos infartos blancos, lo que vamos a ver es una necrosis de tipo coagulativo, que ya lo habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un túbulo seminífero normal y este es un túbulo seminífero que tiene una necrosis coagulativa o necrosis isquémica. ¿Sí? Se ven los fantasmas celulares, se ven las formas de la célula, pero las células ya están muertas. ¿Okay? En los infartos rojos, que dijimos, hay circulación colateral o que puede ser porque había congestión inicialmente, etc. Este es un colon normal y este es un colon con un infarto hemorrágico. Se ve bien, Y entonces los vasos sanguíneos que están aquí en la lámina propia son muy delicados. Entonces, si hay isquemia de esta zona, se rompen los vasos sanguíneos y sale toda la sangre y quedamos así. De hecho, el músculo tiene sangrado. ¿Y el de arriba qué? Este es un testículo, pero si se fijan, este otro testículo está lleno de eritrocitos. Este es un infarto hemorrágico. Y este es isquémico. En el mismo órgano. ¿Y el de arriba, Doc? De diferentes pacientes, obviamente. El de arriba, creo que era una glándula suprarrenal, ya no estoy seguro. Se las debo. Igual es isquémica, ¿no? Entonces el testículo. Ese es isquémico.
Sí, nos dolía todos los huesitos y fue hemorrágico. ¿Qué dijo sobre el testículo este? Sí. Este testículo tiene una necrosis coagulativa o isquémica, un infarto isquémico. Y este otro testículo tiene un infarto hemorrágico. O sea, puede variar, depende de varios factores, ¿no? De si hubo congestión primero. Sí, somos mexicanos que esperan. Se acaban de robar mis monedas. No, las estamos recogiendo del piso porque se les cayeron y las andamos regresando. Somos el buen samaritano. Vamos a dar break, ¿no? Con él.